mientras veía la televisión. Mi esposo entró furioso. Luego, mi suegra le susurró algo y su rostro se llenó de ira. Gritó: ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Y, sin pensarlo, me rompió el televisor en la cabeza. Empecé a sangrar y a suplicar ayuda. Me arrastraron del cabello y quedé tirada en el suelo, temblando. Llamé a mi hermano, pero cuando llegó, lo que pasó después fue más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Mi nombre es Harper Collins, y lo que estoy a punto de contar es una historia que nunca pensé que compartiría. Es una historia de amor, traición y, al final, de cómo encontré mi fuerza en medio de un dolor inimaginable. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que estaría aquí, contando esto, no les habría creído. Pero la vida tiene una forma de sorprendernos, ¿no es así? Todo comenzó cuando conocí a Jonathan Carter. Tenía 26 años. Vivía en Seattle y trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña empresa. Mi vida era simple y estable. Entonces, Jonathan llegó a mi mundo. Era un banquero de 30 años, con ese tipo de encanto que podía iluminar cualquier habitación. Era educado, bien hablado y me hacía sentir como la persona más importante en su vida. Nuestro romance fue un torbellino, cenas en restaurantes elegantes, paseos por el malecón y horas hablando de nuestros sueños. Todo parecía perfecto, y yo lo creía, pero, como aprendí después, la perfección suele ser solo una ilusión. Después de nuestra boda, nos mudamos a una hermosa casa en uno de los vecindarios más tranquilos de Seattle. Al principio, sentí que estaba viviendo un sueño hecho realidad. Me dediqué por completo a convertir esa casa en un hogar. Cocinaba las comidas favoritas de Jonathan y me aseguraba de que todo estuviera en orden. Él trabajaba muchas horas en el banco, y aunque lo extrañaba durante el día, me convencía de que todo era parte de construir nuestro futuro juntos. No pasó mucho tiempo antes de que las grietas comenzaran a aparecer. La madre de Jonathan se mudó con nosotros unos meses después de la boda. Dijo que venía a ayudar, pero pronto quedó claro que estaba ahí para controlar todo. Patricia, que rondaba los 50 años, era una maestra jubilada que siempre se comportaba con autoridad y tenía opiniones muy firmes sobre todo. Todo tenía que ser como ella decía, cómo se debía administrar la casa, cómo debía vestirme e incluso que debía cocinar para Jonathan. Al principio, traté de llevarme bien con ella. Después de todo, era la madre de mi esposo. Escuchaba con paciencia cuando me criticaba por ser demasiado moderna, o cuando insistía en que no estaba manejando la casa como debía, pero no importaba cuánto lo intentara. Nunca era suficiente para ella. Lo peor fue que Jonathan empezó a ponerse de su lado. Harper, solo está tratando de ayudar, me decía cada vez que intentaba expresar mis preocupaciones. Deberías escucharla, ella sabe de lo que habla. Eso me dolía, pero me decía a mí misma que solo era una fase y que las cosas mejorarían. Sin embargo, no mejoraron. Una noche, después de un día particularmente agotador, terminé todas las tareas de la casa y me senté en el sofá a ver la televisión. Era un pequeño consuelo, una de las pocas cosas que me ayudaban a relajarme. Recuerdo que pensé en cuánto extrañaba a mi papá, quien había fallecido un año antes de la boda. La televisión había sido un regalo suyo, y verla siempre me traía recuerdos cálidos. Jonathan llegó tarde esa noche, parecía cansado, pero aún así me saludó con una sonrisa. Por un momento, sentí alivio. Tal vez esta noche sería tranquila, pero entonces apareció Patricia. Le susurró algo al oído, y lo que sea que le dijo, cambió su expresión al instante. Me miró con ojos fríos y, con un tono cortante, dijo: levántate, ve a la cocina y prepárame algo fresco. Parpadeé, sorprendida. La cena ya está lista, Jonathan. La mantuve caliente para ti, respondí, intentando mantener la calma. No la quiero, quiero algo nuevo. Ahora, insistió. Dudé, estaba agotada y no entendía por qué estaba siendo tan irrazonable. Jonathan, he estado de pie todo el día. ¿No podrías tú? Antes de que pudiera terminar la frase, explotó. ¿Cómo te atreves a responderme? Cruzó la habitación rápidamente. Antes de que pudiera moverme, agarró el televisor que me había regalado mi papá, y lo levantó por encima de su cabeza. No tuve tiempo de reaccionar. Lo lanzó al suelo, y la esquina se estrelló contra la pared. Sentí un dolor intenso en un lado de la cabeza y caí al suelo.
La sangre comenzó a correr por mi rostro. Estaba demasiado conmocionada para llorar. Solo lo miré fijamente mientras mi visión se volvía borrosa y mi corazón latía con fuerza. Tal vez esto te enseñe a obedecerme, gruñó Jonathan. Patricia estaba cerca, con los brazos cruzados y una expresión presumida en el rostro. No mereces vivir aquí si no puedes respetarnos, dijo con desdén. Rogué por ayuda. Mi voz temblaba. Jonathan, por favor, estoy herida. Pero a ninguno de los dos les importó. Patricia siguió gritándome, mientras Jonathan me arrastraba hasta la puerta. Sal, escupió, empujándome hacia la fría noche. Me quedé allí, sangrando y temblando, incapaz de procesar lo que acababa de pasar, sin ningún otro lugar a donde ir. Llamé a mi hermano, Daniel. Tan pronto como contestó, su voz sonó aguda, preocupada. Harper, ¿qué pasa? Jonathan, necesito ayuda. Daniel, por favor. ¿Dónde estás?, preguntó con firmeza. Voy a buscarte ahora mismo. Le di mi ubicación y esperé en la oscuridad, con la mente hecha un remolino de miedo e incredulidad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué se había convertido mi vida? Cuando llegó Daniel, su rostro era una mezcla de enojo y preocupación. Me ayudó a subir al auto y manejó directo al hospital. Vamos a arreglar esto, dijo, apretando el volante. Te lo prometo, Harper, no se va a salir con la suya. Mientras el doctor atendía mi herida, sentí una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Por primera vez, me di cuenta de que no tenía que soportar más esto. También supe que esto era solo el comienzo. Jonathan y Patricia me habían traicionado de maneras que no podía ignorar, y estaba decidida a asegurarme de que pagaran por ello. Sentada en el hospital esa noche, no podía dejar de temblar. El dolor en mi cabeza era intenso, pero no se comparaba con el dolor en mi pecho. Mientras la enfermera limpiaba mi herida y aplicaba las puntadas, Daniel se sentó a mi lado, en silencio, pero lleno de ira. Pude sentirla en cada uno de sus movimientos, aunque se contuvo, esperando a que yo estuviera lista para hablar. Cuando llegamos a su departamento, me ofreció un vaso de agua y me sentó. Harper, dime todo. Necesito saber exactamente qué ha estado pasando. Dudé, no sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que contárselo todo, así que comencé desde el principio, describiendo cada momento en el que Patricia había interferido en mi vida y cómo la actitud de Jonathan se había vuelto cada vez más fría. Le conté cómo, a pesar de todo, intenté complacerlos. Como esperaba, pensé que las cosas mejorarían. Pero todo escaló hasta ese momento horrible cuando Jonathan me rompió la televisión en la cabeza. Daniel escuchó atentamente, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Cuando terminé, estaba furioso. «Es un monstruo», dijo en voz baja, pero llena de rabia. «Y su madre no es mejor. Harper, no puedes volver ahí, nunca». «Lo sé», susurré, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «Pero, ¿qué puedo hacer? Han dejado claro que no pertenezco allí, ni siquiera tengo mis cosas». «Olvídate de tus cosas», dijo Daniel con firmeza. «Lo que importa es tu seguridad. Ya nos ocuparemos del resto, pero primero, vamos a asegurarnos de que paguen por lo que te hicieron». Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. Daniel era mi apoyo, y sabía que no me dejaría enfrentar esto sola. Durante los siguientes días, me quedé con él, tratando de recuperarme tanto física como emocionalmente. Él me ayudó a solicitar el divorcio y, aunque el proceso fue intimidante, también resultó liberador. Cortar los lazos con Jonathan se sentía como recuperar una parte de mí que había perdido, pero sabía que el divorcio no era suficiente. La ira y la humillación ardían dentro de mí, y quería justicia. Jonathan y Patricia habían destruido mi confianza, mi seguridad y mi paz. No podía permitir que se salieran con la suya. Una noche, mientras estábamos en la sala de Daniel, le confesé lo que realmente sentía. «Quiero hacer algo más que dejarlo», le dije. «Quiero exponerlo por lo que realmente es». Daniel me miró, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Él no es el hombre que finge ser», respondí, con la voz temblorosa pero decidida. «Siempre he tenido la sensación de que oculta algo. Es demasiado reservado sobre su trabajo, sus largas horas y esas llamadas inexplicables a altas horas de la noche. No encaja».
Daniel asintió lentamente. Puede que tengas razón. Si está ocultando algo, lo encontraremos. Entonces, investiguemos, dije con firmeza. Fue en ese momento cuando decidimos contratar a un investigador privado. Daniel encontró a un hombre llamado Jack Lewis, un investigador experimentado con fama de obtener resultados. Cuando nos reunimos con él, le expliqué mis sospechas sobre las actividades de Jonathan en el banco. Jack escuchó atentamente, tomó notas detalladas y prometió comenzar la investigación de inmediato. La espera fue agonizante. Cada día me preguntaba qué descubriría Jack. Una parte de mí temía estar exagerando, persiguiendo fantasmas, pero otra parte, la que había vivido las mentiras y la manipulación de Jonathan, sabía que algo oscuro se ocultaba tras su fachada. 2 semanas después, Jack me llamó. Encontré algo, dijo. ¿Podemos vernos en persona? Mi corazón latía con fuerza mientras Daniel y yo conducíamos hacia la oficina de Jack. Al sentarnos, Jack presentó la evidencia. La verdad era peor de lo que jamás habría imaginado. Jonathan no solo era un esposo controlador, era un criminal. Había estado malversando dinero del banco, desviándolo a través de cuentas falsas y canalizándolo hacia Holdings Offshore. Jack nos mostró documentos, extractos de cuentas e incluso fotos de vigilancia. La evidencia era innegable. Me quedé mirando todo eso, y mi mente no podía procesarlo. Sabía que Jonathan estaba escondiendo algo. Dije en voz baja, pero esto es enorme. Daniel, con voz firme, respondió, llevaremos esto a las autoridades. Jack asintió y nos advirtió, tengan cuidado. A la gente le gusta Jonathan, no reacciona bien cuando lo acorralan. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero sabía que Jack tenía razón. Jonathan era peligroso, y ya no se trataba solo de mí. Sus acciones habían dañado a otras personas, y no podía permitir que siguiera haciéndolo. Al día siguiente, Daniel y yo fuimos a la policía con las pruebas que Jack nos había dado. La detective Rebecca Hayes, encargada del caso, escuchó atentamente mientras les poníamos todo. Esto es sólido, dijo mientras hojeaba los archivos. Comenzaremos la investigación de inmediato. Al salir de la estación, sabía que finalmente habíamos dado el primer paso para detenerlo. Sentí una mezcla de emociones, miedo, alivio y una extraña sensación de poder. Durante tanto tiempo me había sentido impotente, atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar, pero ahora estaba contraatacando, y por primera vez en mucho tiempo creí que realmente podía ganar. No sabía que la batalla apenas comenzaba. Los días después de conocerme con el detective Hayes fueron una mezcla de energía nerviosa. La policía había tomado el control de la investigación, y yo me encontraba esperando ansiosamente actualizaciones. Seguía repitiendo las palabras de Jack en mi cabeza. Jonathan es peligroso. Siempre supe que tenía mal carácter, pero ahora lo veía de una manera completamente diferente. Esto no se trataba solo de su crueldad hacia mí, se trataba de un hombre que violaba las leyes, traicionaba la confianza y vivía una doble vida. Traté de mantenerme ocupada lanzándome a cualquier cosa que pudiera distraerme. Daniel era mi fuente constante de fortaleza, siempre pendiente de mí y recordándome que no estaba sola. No estoy sola en esto, pero ni siquiera sus garantías pudieron aliviar completamente mis temores. Sabía que una vez que Jonathan descubriera lo que estaba pasando, no habría vuelta atrás. Aproximadamente una semana después, el detective Hayes me llamó para una reunión. Cuando Daniel y yo llegamos a la estación, ella tenía una carpeta en su escritorio, con una expresión seria pero decidida. Tenemos un progreso significativo, comenzó a decirnos, haciendo un gesto para que nos sentáramos. Gracias a la evidencia que proporcionó su investigador, pudimos confirmar que Jonathan está involucrado en una operación de lavado de dinero a gran escala y ha estado malversando fondos del banco durante más de 2 años, usando compañías fantasmas para cubrir sus huellas. El alcance de sus crímenes es enorme. Escuchar todo eso me dejó sin aliento. Había sospechado que estaba ocultando algo, pero el alcance de su traición fue asombroso. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté con voz temblorosa. He construido un caso sólido en su contra, dijo el detective Hayes. Ya hemos comenzado a monitorear sus movimientos y nos estamos preparando para hacer un arresto, pero necesito que tengas cuidado. Una vez que se dé cuenta de que la red se está acercando, podría intentar contactarte o hacer algo peor.
Asentí, agarrando el borde de mi silla. No dejaré que me alcance, dije, aunque en el fondo estaba aterrorizada. Cuando salimos de la estación, Daniel se giró hacia mí. Estás manejando esto increíblemente bien, Harper. Sé que no es fácil. No lo es, lo admití, pero necesito terminar esto. Después de todo, ya terminó. No puedo dejar que se vaya. Esa noche, me senté sola en la sala de Daniel, mirando por la ventana. Mi mente volvió al comienzo de mi relación con Jonathan. Como pudo el hombre que una vez tomó mi mano y me prometió una vida de paz y felicidad ser el mismo que rompió un televisor en mi cabeza y malversó millones? La traición fue más profunda de lo que podría haber imaginado, pero también alimentó mi determinación. Ya me había quitado suficiente. Era hora de que enfrentara las consecuencias. Los próximos días fueron tensos. No podía dejar de imaginar lo que sucedería cuando arrestaran a Jonathan. ¿Atacaría? ¿Lo negaría todo? Una parte de mí temía la confrontación, pero otra parte, que apenas reconocía, quería verlo derribado. Finalmente llegó la llamada. El detective Hayes nos informó que Jonathan había sido detenido esa misma mañana. Él no se resistió, dijo, con un tono tranquilo pero firme, pero él afirma ser inocente. Dice que todo es un malentendido. Por supuesto que lo es, dije con amargura. Eso es lo que siempre ha fingido, ser la víctima. A pesar de su negación, sentí que me quitaban un peso de encima, sabiendo que él estaba tras las rejas, aunque fuera temporalmente. Me dio una sensación de seguridad que no había sentido en meses, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. El siguiente paso fue el caso judicial, y tendría que revivir todo para asegurarme de que enfrentara la justicia. Mientras me preparaba para el juicio, los recuerdos de Jonathan me perseguían. Recordé la forma en que me miraba con desdén cuando no cumplía con sus expectativas imposibles. Recordé las noches en las que lloraba, preguntándome por qué no era suficiente para él. También recordé el momento en que me echó, sangrando y rota, como si no fuera nada. Pero esos recuerdos no me rompieron. Al contrario, me hicieron más fuerte. Canalicé mi dolor en determinación, sabiendo que tenía que defenderme, no solo por mí, sino por cualquiera que alguna vez se hubiera sentido impotente. El día del juicio llegó rápido. La sala del tribunal era intimidante, con sus techos altos y filas de bancos de madera. Me senté con Daniel, tomándole la mano para apoyarme mientras traían a Jonathan. Parecía tranquilo, casi engreído, como si creyera que podría hablarse de la situación, pero no había manera de que se saliera con la suya. Cuando la fiscalía presentó las pruebas, los documentos, las fotos de vigilancia y el testimonio del investigador, vi su confianza flaquear. Cuando llegó mi turno de testificar, su mirada ya no era la misma. Caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, pero con el corazón firme. Conté todo el abuso, las mentiras, y la noche en que me golpeó con el televisor. Mi voz temblaba por momentos, pero no me detuve. Me negué a dejar que me silenciara de nuevo. La defensa de Jonathan intentó pintarme como una exesposa amargada que buscaba venganza, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Cuando concluyó el juicio, quedó claro para todos en la sala del tribunal que era culpable. El veredicto del juez llegó rápidamente. Jonathan fue condenado por múltiples cargos de malversación de fondos, lavado de dinero y fraude. Fue sentenciado a 12 años en una prisión federal. Cuando el mazo golpeó, sentí una inmensa sensación de alivio. Ya no podía lastimarme más. Cuando el juez anunció la sentencia de Jonathan, 12 años en una prisión federal, una ola de emociones se apoderó de mí, alivio, incredulidad e incluso tristeza se mezclaron, pero un sentimiento se destacó por encima de todos, libertad. Por primera vez en años, sentí que finalmente podía respirar. Ya no podía lastimarme más, no podía manipularme, controlarme ni quebrarme. Se había hecho justicia. Después del juicio, Daniel y yo salimos del juzgado. El sol brillaba, pero aún me sentía pesado, como si el peso de todo lo que había pasado estuviera cayendo sobre mí en ese momento. Daniel puso una mano en mi hombro. Lo hiciste, Harper, dijo con voz llena de orgullo. Lo enfrentaste. Asentí con la garganta apretada. No lo habría hecho sin ti, le respondí. Creíste en mí cuando yo mismo no lo hacía. Las siguientes semanas fueron borrosas mientras intentaba recoger los pedazos de mi vida.
Seguir adelante no fue tan fácil como había esperado. Aún cargaba con las cicatrices, tanto físicas como emocionales, de todo lo que Jonathan había hecho. A veces me despertaba en medio de la noche, reviviendo los momentos de su ira y su violencia, pero cada día me recordaba a mí misma que era más fuerte que esos recuerdos, que había sobrevivido, y no iba a dejar que él me definiera. Los pasos que tomé hacia la curación fueron recuperar mi independencia. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro de Seattle, no muy lejos de mi oficina. No era un apartamento grande, solo un dormitorio con una cocina pequeña y suelos que crujían, pero era mío. Cada mueble que elegía, cada cuadro que colgaba en las paredes, me parecía una declaración de mi nueva vida. Por primera vez, tenía un espacio que era verdaderamente mío, libre de la sombra de Jonathan. El trabajo se convirtió en otro refugio. Me dediqué a mis diseños, encontrando consuelo en el proceso creativo. Mi jefe, que siempre me había apoyado, me dio oportunidades para involucrarme en proyectos más grandes, y poco a poco comencé a reconstruir mi confianza. No fue fácil, aún tenía momentos de duda, preguntándome si realmente era capaz, pero con cada éxito, me probaba a mí misma que sí lo era. Daniel siguió siendo mi apoyo a pesar de todo. Siempre estaba pendiente de mí, ya sea trayendo la compra o simplemente sentándose a mi lado. Estaba conmigo en el sofá viendo películas y hablando de cualquier cosa menos del pasado. Me recordó que no estaba sola, y eso marcó la diferencia. Un día, mientras ordenaba unos papeles viejos, me encontré con una fotografía de mi boda. En la foto, Jonathan me estaba sonriendo con su brazo alrededor de mi cintura. La miré durante mucho tiempo, tratando de reconciliar al hombre de la foto con el hombre que me había lastimado tan profundamente. Al final, rompí la foto por la mitad y la tiré. Sentí que era simbólico, como si finalmente estuviera dejando ir la versión de él que una vez había amado. Pero mi curación no se trataba solo de olvidar, sino de aprender. Me tomé el tiempo para reflexionar sobre todo lo que había soportado y me di cuenta de cuánto más fuerte me había hecho. Había encontrado una resiliencia dentro de mí que no sabía que existía. Me había enfrentado a la traición, la humillación y el dolor, y había salido del otro lado. No era la misma persona que había sido cuando me casé con Jonathan, pero estaba bien con eso. La nueva versión de mí era más valiente, más sabia y estaba decidida a nunca dejar que nadie me quitara mi poder nuevamente, especialmente Jonathan. Su sentencia causó gran sorpresa en la comunidad. Sus crímenes llegaron a los titulares, y el banco para el que trabajaba emitió una disculpa pública por no haber detectado sus actividades fraudulentas. Escuché por ahí que Patricia, su madre, se había mudado, probablemente por vergüenza. Parte de mí quería enfrentarla para exigirle una disculpa por la forma en que me había tratado, pero me di cuenta de que no valía la pena. Ella no lo valía. Era mejor gastar mi energía en mí misma y en mi futuro. Una noche, Daniel y yo salimos a cenar para celebrar. No era una gran ocasión, solo nosotros dos en un pequeño restaurante italiano, pero se sintió significativo. Cuando chocamos nuestros vasos, Daniel dijo, "A tu libertad, a mi libertad", repetí, sonriendo, por lo que pareció la primera vez en mucho tiempo. Fue una sonrisa genuina. Uno que vino de un lugar de paz. Ahora, mientras estoy aquí contando mi historia, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Lo que me pasó fue horrible, pero no me quebró. Me enseñó que merezco algo mejor, que tengo una voz y el derecho a defenderme. Y lo más importante, me enseñó que no importa cuán oscuras parezcan las cosas, siempre hay una salida. Jonathan puede haber pensado que podría controlarme para siempre, pero me subestimó. Subestimó la fuerza que había enterrado en lo más profundo de mi ser. Y ahora, mientras miro hacia el futuro, sé una cosa con seguridad: soy libre, libre para vivir, para soñar y construir una vida en mis propios términos. Y esa, para mí, es la mayor venganza de todas.